Bienvenidos un día más a nuestro programa A la Pizarra, donde intentamos significar de alguna manera nuestro potencial fundamentalmente cívico. Hoy tenemos entre nosotros al profesor, doctor, comendador, gran amigo Feliciano García, que es profesor de filosofía, entre otras innumerables cosas. Bienvenido. Muchas gracias, Paco. ¿Por dónde empezar con un profesor de filosofía? Pues no, a lo mejor por la nada, ¿no? Por la nada. Porque ya hemos caído tal nihilismo que te vamos a dejar de hablar, que a lo mejor es lo más sensato. Sus inicios como filósofo fueron trotskistas, fueron marxistas, fueron leninistas. ¿Qué fueron sus inicios como filósofo? Bueno, mis principios fueron pues desde el seminario de Sigüenza, ojo, Ya. Es decir, que estuve allí algunos añitos. Pero cuando uno es joven tiene que ser rebelde, ¿no? Es usted joven, sigue siendo joven. No, ya no tanto, Paco, No. ya no tanto. Tiene que ser rebelde. Hay Sigue que ser siendo usted rebelde. Hay que ser rebelde y enfrentarse con las cosas y pensar en un mundo mejor, que es posible o tal. A lo mejor ya no es posible, ¿no? Pero El mundo mejor no es posible. Yo no sé. ¿Este ya es el no lo mejor sé. de los mundos creados? Yo creo que sí. Sí, Yo creo que es así mejor. pensaba Santo Tomás de Aquino. Le veo a usted en la línea de Sigüenza. Ya, pero en otra línea, ¿no? En otra línea. Porque yo creo que vivimos en una sociedad de la opulencia, en la que un número de gente incontable vive muy bien, disponemos de muchos recursos, muchos medios. De eso no hay que hacer dejación, ¿no? Hay que hacer mucho todavía y hay muchas injusticias, pero el nivel que hemos llegado es muy positivo. ¿Usted sabe que Erasmo rezaba a Sócrates? ¿Sabe usted que Sócrates era rematadamente feo, ¿no? Pero eso no impide que Erasmo, el gran humanista universal, es la referencia ya universal hasta de los premios que se dan aquí en Europa, pues sabe usted que le rezaba como santo, como si fuera un santo laico, porque es antes del cristianismo, Sócrates. Pero hay que volver a los clásicos. Hay que volver a los clásicos. Hay que volver. ¿Usted sabe que Sócrates pensaba hablando y hablaba pensando y se quedaba con el personal? Sí, sí. De hecho hizo la primera ¿Por qué revolución hoy filosófica? ustedes, los profesores, los sacerdotes, los políticos, no se quedan con el personal? Yo creo que es que no llegan. El lenguaje de la gente joven es completamente diferente. A mí, de hecho, me cuesta. Es decir, yo que soy profesor de secundaria, continuamente me hago la reflexión de por qué no llego a los alumnos, por qué no les transmito, por qué en clases muchas veces están apáticos. Es difícil, porque buscar un lenguaje, algo con el que interconectar con ellos, nos cuesta. Y hay que buscar alternativas. Yo ahora la alternativa a las clases las utilizo mucho vídeo, mucho ordenador, muchos recursos, y me estoy continuamente cuestionando cómo darlas, ¿no? Y de hecho al final de cada sesión intento hacer una evaluación de si he llegado o no he llegado a los chavales les ha gustado o no les ha gustado, cómo les transmitimos conocimiento. Y es que los medios audiovisuales son tan potentes que llegar a través de la palabra es muy difícil. La palabra, acaba de decir usted ¿no? La palabra, las palabras. ¿No se comunica como se vive? No se comunica, no. La comunicación es pura ficción. Uno comunica y el que comunica da una imagen que nada tiene que ver con lo que se vive. De hecho, ahí lo tenemos, ¿no? Los políticos dicen unas cosas y hacen otras. Muchos cantantes, muchos actores propugnan grandes revoluciones o ayudan a ONGs y demás y viven de otra manera. Entonces, entre la comunicación y la vida hay una disintonía absoluta. O sea, que se puede ser un doctrinario. Por O sea, supuesto. usted es un buen profesor doctrinario y luego vive de otra manera. Hombre, lo que pasa es que los que somos Yo sé humildes... que usted siempre ha sido un hombre coherente, aunque no lo parezca. Y usted ha vivido su vida como un sacerdocio. Usted tiene 3 hijas y usted se empeña con ellas a tope. Usted llega a una clase, estoy yo seguro, y usted se empeña a tope. ¿Acertará o no? Yo creo que acierta, porque usted da lo mejor de sí. No, la mayoría de las veces me equivoco. Se equivoca. Ahí está lo apasionante de la enseñanza, ¿no? Ya. Que si acertáramos y nuestras clases fueran fabulosas desde el primer día, sería todo muy fácil. Pero lo difícil es poder llegar al alumno concreto y poderle transmitir y poder dar contenidos nuevos, y eso no es fácil. Seguimos con los clásicos, por decir, usted lo ha sacado, lo de los clásicos. Platón quiere decir el de las anchas espaldas, eso es la traducción al castellano. Platón, el de las anchas espaldas, es decir, un cachas, diríamos hoy.
un cachas. No, un cachas. ¿No? Bueno, un cachas. Permítame usted decir a un tío fuerte, aguerrido, bravo. Y dice, entre otras cosas, que no puede existir, no puede tener éxito una sociedad democrática, la democracia, ¿no? Una sociedad democrática si no se basa en una excelente moral. Claro, es que para ellos la moral mucho tenía que ver con la política, ¿no? Y eso les explicamos a los alumnos de bachillerato, que una prolongación de la moral es la política. Pero hoy no es así. Hoy caemos en que la política, la sociedad, es una cuestión formal. Y entonces lo que trabajamos son cómo se hacen las cosas, cómo son las formas, todo este tipo de cosas. Ya. Pero no tiene nada que ver con el individuo. Yo creo que hay una disociación tan potente o tan grande entre lo que es el individuo y lo que es la sociedad, lo que se pretende llevar en la sociedad y el individuo. A la sociedad o a los políticos, como políticos les exigimos que sean transparentes, que sean tal, y luego en nuestra vida privada no lo somos o pretendemos cosas diferentes. O sea, Maquiavelo, el fin justifica los medios, ¿no? Volvemos Sí, a Maquiavelo. yo creo que sí. De hecho, los políticos Renacimiento. Ojalá Renacimiento. Ojalá, porque tenían otro tipo de inquietudes, otro tipo de búsqueda. Ya. Estamos en otra liga ahora. Paco. Filósofo, Séneca el filósofo. ¿Usted sabe lo que decía Séneca el filósofo? A ver. Decía, entonces, Navarro, a ver, ¿está usted? a ver qué. Esto usted, de buscar en el río y pescar frases. No. Está usted en la pizarra, ¿no? Entonces, no es que haya que pescar frases, es que Séneca, el filósofo, Córdoba, ¿no? La Córdoba maravillosa. Bueno, pues esto venía a decir lo siguiente, ¿eh? Es una cosa a mí me parece interesante. Huyo de aquel sabio, que tiene una biblioteca de más de 100 libros. Usted tiene miles de libros, lo sé yo. ¿Eh? Ya. Porque es imposible leer 100 libros, asimilar 100 pensamientos, por decir. Es imposible dedicar, ¿no? O sea, lo que pasa es que es otra época, ¿eh? Ahora estamos en la época de la información y la época de tener muchos contenidos. Y yo pienso que se tienen, pero que no se asumen. Hay cuántos contenidos hay y tal, y cada uno cada vez sabe menos. No, lo que pasa es que vamos recopilando de aquí a allá. Es decir, el hombre de hoy no es un hombre absolutamente coherente como lo podía ser Séneca o como podían ser los clásicos un poco de la antigüedad, ¿no? ¿Qué hacemos? Vamos recogiendo de aquí a allá. De hecho, las religiones, fíjese, que ya no hay una religión unilateral con un tronco y demás, sino que hay gente que coge partes del cristianismo, coge partes del budismo, coge partes... O sea, sincrético. Efectivamente, es decir, vamos recopilando. Y entonces, ¿qué nos gusta? Nos gustan las varitas de incienso y las oraciones de no sé qué. Pues soy un poco budista. Me gusta esto, lo otro. Entonces voy haciendo al final una religión que... Sí, a mi medida. A mi medida. Y entonces todo lo hacemos a nuestra medida. De tal manera que vamos recopilando frases o vamos recopilando hechos y nos vamos construyendo tal y como nos interesa a nosotros. ¿Que tiene que haber coherencia? Yo creo que no, que al final lo que vemos es un hombre disgregado, un hombre roto, aquello de que habrá Foucault y todo aquello. Infeliz. No infeliz necesariamente, no infeliz. No infeliz. No, porque... Triste. No, tampoco, porque es un hombre... Amargado, sin perspectivas. Pues habrá gente que sea amargada, lo que pasa que vivimos una sociedad del momento, y son momentos muchas veces felices, algo otros tristes, pero del día a día. Entonces, el momento del programa de la televisión, el momento de las experiencias, como estamos mirando continuamente y estamos mirando pantallas, las pantallas nos están dando feedbacks muy retroactivos y muy entretenidos. La pantalla es uno más de la familia, ¿no? No es un elemento más, pero uno más sí, uno más. Sí, no sé cómo usted va al AVE, la pantalla. Usted entra en una casa, la pantalla desde las 6 de la mañana que se levanta, ahí está, un compañero oportuno o inoportuno que está viviendo con los niños, que está, ¿no? Entonces, no sé si me estoy explicando. Ha sacado usted el tema de las religiones. El tema de las religiones es muy complicado, ¿no? Necesitaría un monográfico o muchos monográficos, los nuestros son 30 minutos, pero ¿qué le dice a usted
Otra frase, ¿qué le dice usted a otra frase? Pues De Averroes, de Averroes. Estamos por la línea filosófica y no sabía yo por O sea, dónde íbamos a salir. el traductor de Aristóteles. Eso es, bueno, pues Averroes, Córdoba, volvemos a la Córdoba del siglo X aquí, en este caso, ¿no? Y los que lo tradujeron estaban en Toledo. Claro, claro, pero siglo X, fíjese usted qué importante aquella convivencia de las tres religiones y todo eso. O sea, pero un solo libro, ¿eh? ¿Eh? 3 religiones y un solo libro. Un solo libro. Un único sitio donde mirar. Ya. Y ahora, Hay frente muchos a aquello, sitios. hay muchos sitios donde mirar. De hecho, ya el espacio ya nos supera. Es decir, un problema es que ya no nos caben los libros en casa, ¿no? Ve usted, Entonces solo si tenía un libro. volvemos a aquel 100 libros, y con Claro. 100 libros sobra, ¿no? Nada, lo que pasa es que buscar 100 libros buenos es complicado, ¿eh? Ya. Es complicado. Bueno, cada uno se identifica con lo que él va leyendo, con lo que y tus sentimientos no pueden ser los míos. Claro, porque ¿Entiendes un poco? es que los libros nos construyen, ¿no? Las lecturas Claro. nos construyen. Porque como no somos un sujeto. O deconstruyen también. Claro, pero es lo mismo. Sí, es lo decir, mismo, sí. Construimos y derribamos. No somos no somos un edificio que se va levantando y que tiene un solo color y una sola forma, como pretendían antes decirnos, que había que levantarnos, había que ser coherentes y demás. Sino que somos una línea que vamos haciendo cosas, nos vamos construyendo y vamos destruyendo. Yo ahora de jovencito era de izquierdas, fui evolucionando usted era de izquierdas. y tal, No sabía yo. y otras No cosas. sabía Eso yo. me lo ha dicho de trotskista, leninista y todo no ese tipo de sabía yo cosas. eso, Feliciano. No Y sabía. entonces uno va evolucionando y entonces va encontrando. El problema, ¿en qué está? ¿En que cambia? No, todo lo contrario. El cambio es algo muy positivo. Porque uno se va enfrentando a nuevas cosas y se va reconstruyendo. Volviendo a Averroes, que se nos va el santo al cielo a los dos. ¿Eh? Esto, más vale eructo de borracho al amanecer. Sí. Más vale eructo de borracho al amanecer que oración de hipócrita en la mezquita. Pero eso me da a mí la razón. El Le da borracho usted la es una razón. persona saturada, que ha vivido una gran experiencia por la noche, que ya está saturado Ahito, de todo. ahito, ¿no? Y es como Full estamos up, hoy. full up, ¿no? Hoy estamos saturados de todo. Tenemos toda la información, todos los recursos. ¿Pero usted no cree que hay mucho hipócrita en la mezquita? Que reza en la mezquita. Más vale, ¿no? Sí, no sé, es que como cada uno nos manifestamos de manera diferente y somos de manera diferente y además no hay mucho rechazo a manifestarse de maneras distintas. Hombre, vivimos en una sociedad plural. Sí. Nuestro programa es plural. El pluralismo, intentamos de alguna manera en este programa exhumar, valga la palabra. Ayer me decía mi amiga, ¿está usted exhumando? Vamos por la cuarta exhumación. Sí. ¿No? Bueno, pues exhumar, es decir, sacar ese capital cívico que existe en tantísimas personas de la Alcarria, en este caso en concreto. Entonces, entre ese capital cívico está la tolerancia, Sí. está el respeto. Claro, pero es que es todo así. Es decir, por ejemplo, hoy las escuelas. Tenemos que educar en una línea, hacer que los chavales comprendan todo de una manera monolítica. No, es mentira. Yo cuando doy clase estoy pensando en muchos alumnos. Yo tengo alumnos en segundo de bachillerato, que estoy explicando Santo Tomás, estoy explicando San Agustín, que son musulmanes. Y tengo a chicas que van con el burka o el pañuelo. Con el pañuelo. Ya. Y cuando les explico Santo Tomás, de alguna manera siempre les miro diciendo, a ver dónde me estoy metiendo. Pero lo entienden, lo comprenden y lo aceptan. ¿Por qué? Porque es plural. Es decir, yo no le estoy imponiendo a Santo Tomás, ni le estoy imponiendo a San Agustín. Yo les estoy explicando, estoy dando una opción más. Imagínese usted, yo el año pasado estaba en un centro donde había un 90% de inmigrantes. Y había muchas clases en las que todos los alumnos eran de fuera de España. Ya. Es decir, ¿podía yo dar una doctrina, de decir que las cosas eran de una determinada manera? No. Ya. Yo lo que soy es una persona abierta, que intento abrirles un poco las expectativas, intentarles racionalizar, es decir, todo ese tipo de cosas. Fíjese usted, por ejemplo, el debate que hubo con la ciudadanía. Sí. Y entonces parece que la ciudadanía era algo que podía influir negativamente en los alumnos. Yo creo que es mentira. ¿Por qué? Porque el profesor monolítico que intente dar su doctrina cada vez existe menos. Es decir, uno se tiene que adaptar y tiene que abrirse a lo que piensen los chavales y un poco hacerles razonar, hacerles plantearse las cosas, entrar en esa dinámica, pero no una dinámica de La educación y la enseñanza y la educación y las clases sociales, ¿qué tendría usted que decir de esto?
igualan, la enseñanza iguala, No. la enseñanza mejora. Desgraci- ¿Para qué sirve nuestra enseñanza tal y como está organizada? Pues desgraciadamente yo creo que el problema es que todo está determinado mucho por las familias y por el nivel adquisitivo de las familias. De hecho, O en sea, el cuestión informe... económica, cuestión económica al final. Es terrorífico esto, esto es terrorífico, ¿eh? Porque en la educación hemos intentado que la educación sea una cuestión igualitaria, que sirva para igualar, pero es mentira, porque dependiendo del estrato social y familiar que vengan los alumnos, van a rendir o no van a rendir. En el informe PISA, ¿quiénes son aquellos que mejor rinden? Aquellos que pertenecen a clases sociales o están en estamentos sociales más preocupados, más interesados, pero aquel que no pertenece a ese nivel, ¿qué pasa? O sea, usted me está diciendo que coincide, por ejemplo, en Madrid, coincide la zona norte de Madrid con los muchachos que más posibilidades tienen, claro, mayor nivel y la adquisitivo zona sur y de demás. Madrid Con no. menor nivel adquisitivo, con menos recursos, con lo cual los resultados son peores. Siempre habrá casos un poco hornadas excepcionales, pero el problema de la educación es aquel chaval que nos... Porque esto no pasaba en nuestros tiempos, o en los tiempos en los que usted me daba clase. Ya. Es decir, un chaval o un alumno de una familia humilde, con pocos recursos y demás, podía llegar a ser ingeniero, podía llegar a ser arquitecto, podía tener una educación fantástica. Hoy eso es muy difícil. Y es lo que a mí me preocupa más, porque es que no estamos ayudando a esa labor un poco de equilibrio que busca la educación. Y esos chavales se nos pierden, porque no hay una familia detrás, porque no tanto por recursos, sino porque no hay un interés detrás. Ya. Y eso es un poco lo que habría que De no trabajar. ser educador y profesor, usted es educador nato, lo sé yo. A mí me gusta mucho la educador nato, no solo profesor, educador nato. ¿Usted qué sería? ¿O qué habría sido? De no ser educador y Yo creo profesor. que hubiera sido médico, ¿no? Que era mi padre, era médico, y Ya. entonces a lo mejor hubiera sido médico. A lo mejor. Quizás sacerdote, pero yo creo que ya como aquello ya... Le he dicho a usted, pero le he dicho a usted que usted sigue viviendo la vida como sacerdocio. O sea, No el lo sacerdocio sé. no es solamente, no, es como una consagración, una forma de ver la vida, una forma de participar en ella. Usted no mira la vida, desde mi punto de vista, como aquel que ve el tren que pasa, sino que usted se sube al tren. Hombre, O se ha subido al tren. Hombre, es que es lo divertido, implicarse. Además tenemos una profesión tan bonita, es decir, que Ya. es una cosa tan impresionante, que está cambiando tanto. Es decir, porque el cambio que está viendo, la revolución educativa que está viendo, es espectacular y todavía no estamos llegando. Esto está empezando. ¿Cómo van a ser las clases dentro de 20 años? ¿Qué formatos van a tener? ¿Cómo van a venir los chavales? ¿Cómo se van a organizar? Va a cambiar mucho, esto está cambiando mucho. Usted podía regalar a nuestros televidentes unas nuevas siglas, unas nuevas marcas, unas nuevas siglas políticas, unas nuevas siglas sociales, unas nuevas marcas. Es que parece que está todo predeterminado. Estamos casi en campañas electorales, pero muy fijadas, muy predeterminadas. No sé. Nuevas siglas. No, O sea, lo que pasa es que el que, no se el que atreve. construye siglas, al final se aleja de la realidad. Ya. Esto es así. O sea, es que usted no decir, cree en la utopía. sí creo en la utopía, pero la utopía creada desde abajo. Es decir, ¿quiénes han sido los que han hecho más daño, por ejemplo, a la educación, desde mi punto de vista? Los que han intentado teorizar sobre la educación desde fuera de la educación. Por ejemplo, los profesores universitarios, los pedagogos que hablan de educación, pero que hablan de educación fuera de la clase. Nunca han tocado una tarima, nunca han pisado una clase, nunca han estado con los chavales. Ya. Entonces te hacen discursos preciosos, muy elaborados, pero ¿cuántas veces has dado clase? ¿Cuántas veces se te ha convertido la hora que tú soñabas con dar clase en una cuestión de orden público? Cállate, siéntate, ¿dónde vas? Claro, uno pierde su perspectiva. Y entonces yo creo que las revoluciones hay que hacerlas, pero de los de que estamos abajo, trabajándonos, esforzándonos, buscándonos un modelo. Pero el que teoriza, fíjese, yo que he estudiado filosofía, al final digo que la teoría de cara a la práctica no es muy positiva, sobre todo en la educación. Sin embargo, bueno, sobre todo en la educación, pero los grandes revolucionarios, las grandes revoluciones necesitan del intelectual. Ya, pero aquello un poco de más de que cambios cuantitativos producen cambios cualitativos. Detrás de cada revolución había un grupo de gente, había un pueblo que de alguna manera aquello ya estaba inflamado. Fue la chispa que le hizo saltar, pero fue la chispa. Pero ya la sociedad estaba preparada para dar ese salto. El problema es cuando pensamos que se pueden dar los saltos sin estar las sociedades preparadas. Yo sé que a usted le apasiona la poesía. Es más, a mí me lo ha contagiado ya en mi vejez, ¿eh? porque yo era muy reacio a la poesía.
Y decía, bueno, esto es para gente ñoña, pensaba yo. Es que la poesía es, efectivamente... Es para gente ñoña, No. yo pensaba, ¿eh? Yo Sí, pensaba. sí, sí. Ahora me he dado cuenta que no, usted me mete con Gamoneda, ¿no? Y digo, Gamoneda, pues si es de mi generación, más o menos, ¿qué me puede decir? Ay, amigo, pues claro que me puede decir, y me puede decir mucho, ¿no? Entonces, tiene usted un pecado de haberme metido por ahí. Pero de la poesía moderna, ¿no? De la poesía moderna, ¿qué podíamos decir? De los poetas modernos, nuevos, jóvenes, españoles, ¿qué podía usted decir a nuestros televidentes? Pues la poesía, fíjese, hay una cosa curiosa. Es decir, Mire usted, la poesía, a mí me parece, perdona, la poesía a mí me parece que a nadie interesa. es que se necesita, Nunca interesa. Es que se necesita tiempo. Fíjese, Pero importa. Un poeta puede ser conciencia de un pueblo. pero ya es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Porque las grandes frases, las grandes rimas, esas las hacen los publicistas. Rimar es versificar y Sí, no es pero ser poeta. ya los hacen, pero el poeta, yo creo que es ahora el final el que llega dentro, ¿no? El que habla de una profundidad muy de vida, su consistente. propia vida, ¿no? Sí, quizás de estar en el seminario y de aquellas cosas, pues uno recuerda lo de rezar, ¿no? Entonces, al final, uno tiene recuerda, o sea que usted no reza, don Feliciano. la necesidad, ¿Eh? no, por ahora se lo voy a explicar, tiene la necesidad de encontrar su momento, de parar un momento. Entonces, ¿dónde encuentras eso? ¿Qué haces en esos momentos? Pues yo lo he encontrado con la poesía, Ya. porque es maravilloso. Claro, ya estamos hablando de una persona un poco mayor, ¿no? De levantarse por las mañanas. Efectivamente. Levantarse por las mañanas en Lupiana. al alba. En O en Lupiana, por ejemplo. En Lupiana, levantarse al alba y entonces, ahora que era el momento de rezar aquellos libros de laudes y todo ese tipo de cosas, Ya. pues leer poesía. Entonces, al amanecer o tal, pero claro, tiene que ser poesía, no tiene que ser poesía ñoña, tiene que ser poesía con profundidad, con carga, comprometida. No tanto comprometida. No, comprometida no. No, la poesía yo creo que no. Es una experiencia intelectual, una experiencia de profundidad. Usted no habrá oído, porque no es un poeta máximo, Víctor Manuel Arbeloa, es compañero mío de estudios allá hace muchos años en la Gregoriana de Roma, de historia. Ha sido un gran político y sigue siendo, me parece, un gran político dentro del PSOE, Víctor Manuel Arbeloa, y en sus ratos, pues él transcribía, transmitía, no versificando. Una cosa es versificar, que eso lo puede hacer cualquiera con todos mis respetos, se aprende la técnica quizás, sino transmitía una vida apasionante y riquísima, ¿no? Creo que ahora es eurodiputado, fue presidente de la Comunidad Autónoma de Navarra, etc. Víctor Manuel Arbeloa tiene una carga política y tiene una carga social constante. Valores. Usted como educador, los valores. Educar se dice en valores. ¿Qué valores? Lo que pasa es que eso es otra propaganda y otra bandera que se utiliza. El valor es el que está enseñando día a día y el que se está transmitiendo día a día. Yo, si en clase soy tolerante con los alumnos, les escucho, les atiendo, estoy transmitiendo... Sigue usted hablando, ve usted, de capital cívico. Estoy transmitiendo un valor. Oiga, Entonces, ¿usted me admitiría la trascendencia dentro del capital cívico? Apertura a la trascendencia, al musulmán, al mormón, al ortodoxo, al católico. ¿En qué sentido trascendencia? La trascendencia, el más allá, otra vida. Me pasa que desde que no sabemos... Hemos discutido esto muchas veces, ¿no? Eso es muy difícil. Yo creo que la religión tiene que entrar en el ámbito de lo privado. Es decir, la religión es un encuentro con el Creador, con Dios, y cada uno tiene que manifestárselo de una manera personal. Pero es que nosotros, usted no sé, usted también, lo sé yo, Entonces, nuestro Dios tiene mucha carga humana, tanta carga humana que es un hombre. Pero lo vivo de una manera particular y demás. Es decir, yo me puedo entrar a una iglesia, pero de una manera particular, tal. Pero hacer manifestación, hacer ostentación, yo creo que ha pasado el tiempo. Y entonces llegamos a una religión que va en el ámbito de lo privado. ¿Usted se imagina el universo cuando no había nada? Eso les explico a los chavales. ¿Y se lo imagina? ¿Y qué les explica? Pues les explico lo del Big Bang, Big Crunch, todo ese tipo de cosas. Ya. Y planteamos ahí cuál es el origen, cuál es el primer momento. Entonces, para los creacionistas, piensan que Dios fue aquel Yo soy creacionista. que movió la primera bola, con Lemaitre y con Pío XII, que al final
reafirmó aquella doctrina y demás. A lo mejor no, estamos en un eterno retorno. Todo vuelve sobre sí mismo. O sea, ¿usted en qué se reencarnaría? Pues no lo sé. No lo ha pensado, claro, claro. En Encina de la Alcarria. En la Alcarria. La Alcarria. La Alcarria. ¿Qué quiere decir en vasco? Eso se lo dije el otro día. Significa carra, camino, trecha, vereda. El Carri es un partido Entonces, que quiere decir efectivamente. camino. El Entonces, Carri, hay un partido sí. político. Pues claro. es eso, ¿no? Yo, de hecho, tengo una casa en Lupiana y lo que hago muchas veces es ir a andar por la Alcarria. Y todavía quedan aquellas antiguas sendas, aquellos antiguos paseos. ¿Para cuándo, y es para delicioso. cuándo nuestro viaje a la Alcarria? Lo tenemos programado desde hace 2 años. A mí me encantaría hacerlo con usted. Pues cuando quiera. Eso son No, pero es que luego temporadas de verano, no, porque pero es que luego estamos usted ahí. no tiene tiempo. 3 hijas, 300 alumnos, Mónica por aquí, Mónica por allí. Y luego no tiene usted tiempo. Bueno, pero esas cosas se pueden hacer en verano. Se tiene tiempo para lo que se quiere, Feliciano. Se tiene tiempo o aquello mejor, aquella frase biblia de lo que rebose el corazón abra la lengua. Ya. Y Había que prohibir algo. ¿Usted es partidario como educador de prohibir? La intolerancia. ¿Usted qué prohíbe a sus alumnos? Pues ayer... Quien llega tarde, por ejemplo, ¿usted qué? Hombre, eso hay que decir, las formas hay que cuidarlas, y sobre todo en la enseñanza pública, porque nuestros alumnos, que muchas veces no tienen unas familias que les expliquen cosas para luego buscar un buen trabajo y demás, esas cosas, tiene que haber alguien que les diga, no puedes llegar tarde, tal. Yo soy muy formal, muy formal. No, muy represivo. Me da a mí tengo la impresión de que usted tan libre, es usted muy represivo. Claro, Me porque ha dado esa impresión con sus 3 hijas. Porque el orden, la disciplina es muy bueno. Es muy y bueno. hay que hacer personas disciplinadas. Cuando tú eres libre, significa que tú controlas tus instintos. Bueno, una persona que no es capaz de controlarse a sí misma no es libre. Ven ustedes que Feliciano tiene mucho que decir, tiene mucho dentro y podríamos estar aquí hablando casi eternamente, el eterno retorno, ¿no? ¿Qué pregunta te hubiera gustado que te hubiera hecho y no te la ha hecho? ¿Qué pregunta? No sé. ¿O qué forma ¿no? Algo indefendible, dime algo indefendible. Algo que no se pueda defender. Algo que no se pueda defender. No se te ocurre. Todo se puede defender y todo se defiende desde ópticas muy diferentes, ¿no? Muy diferentes. Bueno, pues seguimos siendo tan amigos, seguiremos hablando en nuestro programa o en 2 programas en Canal 19. Han visto la calidad humana, perdona que te diga adelante, vereor laudare presentem, decían los latinos, temo alabar al que está presente, pero un profesor en la pizarra debe de alabar siempre a sus alumnos, no por pasarles la mano por el lomo, sino para estimularles a seguir en la brecha, en tu caso, de la educación, de la enseñanza, que con carácter multiplicativo eleva nuestro potencial, nuestro capital humano y cívico. Muchas gracias, Feliciano, y muchas gracias a ustedes por su atención y hasta otro día.